Iglesia Evangélica Metodista Primitiva de Guatemala presenta un mensaje basado en la Palabra de Dios. Oramos que este tiempo sea de edificación para su vida. Muy buenos días, hermanos. Qué gusto saludarles nuevamente en esta ocasión y nuevamente estudiar juntos la Palabra de Dios. Y si usted está allí en casa, entonces quiero invitarle a que tome su Biblia y como siempre vamos a seguir en nuestra serie del libro de Nehemías y estamos justamente terminando el capítulo 5 y ahora nos corresponde esta mañana el capítulo 6. Y si usted está sintonizando este programa por primera vez, permítame hacer un breve contexto de lo que hemos estado estudiando. Nehemías ha sido llamado por parte del Señor para ir a Jerusalén y poder reconstruir los muros que protegen la ciudad, que han estado allí tirados por más de 80 años, por más de 90 años. Y Nehemías deja su palacio, es decir, su trabajo en el palacio como copero del rey, e inicia este gran proyecto. La semana pasada estudiamos cómo Nehemías había logrado vencer ya hasta la mitad del proyecto de reconstrucción, a pesar de los obstáculos, a pesar de las limitaciones, pero que en el capítulo 5 encontramos que había un problema interno, y es que había un sobreendeudamiento entre los judíos con los mismos judíos, a tal punto que esto había provocado una gran crisis económica en toda la nación, y esto había provocado que el trabajo se tenía que detener, porque habían divisiones, había malestar, el pueblo había dejado de estar trabajando en unidad por esta crisis económica. Pero eso lo vimos la semana pasada. Nehemías toma la decisión de que toda deuda fuera quitada y que se mostrara la generosidad y que fuera un borrón y cuenta nueva, como decimos. Y eso fue justamente lo que sucedió en el capítulo 5. Todos estuvieron dispuestos a ser generosos y poder dar un borrón y cuenta nueva y empezar y seguir adelante con el proyecto. Eso nos lleva al capítulo 6, donde Nehemías va a terminar este gran proyecto. Recordemos que ya va por la mitad del proyecto. Recordemos que estamos hablando de construir 4 kilómetros de largo de muro por 6 metros de alto, por 3 metros de ancho. Es decir, era una mega construcción. Y como mencionábamos la semana pasada, Nehemías no era constructor, él era el copero personal del rey. Él no tenía mucha experiencia en esto, pero tenía un corazón dispuesto. Y es que, hermanos, Dios usa corazones dispuestos. A lo mejor no seamos expertos en ciertas áreas, pero cuando tenemos un corazón dispuesto, un corazón que dice, heme aquí, envíame a mí, Dios en su infinita gracia y en su infinita misericordia nos ayuda y nos da la bendición para cumplir con los proyectos a los que Él nos ha llamado. En este caso, Nehemías entonces inicia este gran proyecto y en el capítulo 6 veremos cómo en medio de todas las limitaciones, en medio de todos los obstáculos que le ha tocado vivir, va a llegar a la meta de terminar estos muros de protección. Sin embargo, por supuesto que Satanás no estaba pasivamente observando el trabajo, sino ahora va a intentar por muchas maneras de destruir este proyecto, de afectar a Nehemías para que él no continúe con esta gran obra. Y es que, hermanos, tenemos que recordar, cuando la iglesia trabaja, cuando la iglesia se levanta para hacer proyectos para la gloria del Señor, es cuando Satanás nos enviará a sus instrumentos, a sus secuaces, como decimos, para querer interrumpir el desarrollo de su obra. Y veamos acá entonces cómo el enemigo trata en esta última parte de poder todavía detener la obra. Y es lo que sucede entonces en el capítulo 6, versículo 1 y 2 del libro de Nehemías. Dice la palabra de la siguiente manera. Cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro
y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono, mas ellos habían pensado hacerme mal. Noten ustedes que la primera estrategia que estos enemigos le hacen a Nehemías es enviarle una carta para citarlo, o más bien le hacen una cita en un cierto lugar cerca de Jerusalén para poder hablar. Una vez más aparecen estos personajes que hemos mencionado desde el primer capítulo, Sanbalat, Tobías y Gesem el árabe. Hermanos, cada vez que nosotros decidimos emprender un proyecto para el Señor, van a aparecer los Sanbalats, los Tobías y los Gesem. Cada iglesia, cada congregación tiene sus propios Sanbalats, sus propios Tobías, sus propios Gesems, que van a tratar de obstaculizar el desarrollo de la obra de Dios. Cada iglesia, cada pueblo, siempre hay personajes que van a criticar, que van a señalar y que van a oponerse al trabajo que el Señor está haciendo. Y Nehemías tuvo que lidiar ahora con este tipo de ataques, con este tipo de estrategias que querían desenfocarlo, querían hacerlo perder el tiempo. Y le proponen una reunión falsa, porque ellos no querían hablar con él. Realmente lo que querían era atacarlo, distraerlo, confundirlo, pero Nehemías va a responder y nos va a enseñar mucho en cómo nosotros debemos vencer los obstáculos cada vez que nos proponemos servirle al Señor. Noten ustedes la gran respuesta de Nehemías, una respuesta maravillosa. Versículo 3. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándolo yo para ir a vosotros. Hermanos amados, ¿sabe qué nos enseña Nehemías en este pasaje? Debemos aprender a decir no. ¿Usted sabe lo difícil que es aprender a decir no? ¿No es cierto que nos metemos a muchos problemas porque no aprendemos a decir no? Es increíble, pero uno de los grandes problemas a nivel organizacional, a nivel de liderazgo, es que no hemos aprendido a decir no. Y Nehemías fue categórico, él dijo no. Pero hay algo más que podemos ver en la respuesta de Nehemías, y es que él dice en el versículo 3, yo hago una gran obra y no puedo ir. Él no quería distraerse del llamado que Dios le estaba dando o le había dado, que era este proyecto de reconstrucción. Hermanos, si hay algo que el enemigo hace, es distraernos sutilmente, a veces con cosas que no son malas, ¿verdad? Porque aquí lo estaban invitando a una reunión. Técnicamente esto no era pecaminoso, no era algo malo. Pero Nehemías no quiere desenfocarse, no quiere distraerse del gran proyecto que Dios ha puesto en sus manos. Y él dice, yo hago una gran obra. Hermanos, Nehemías no estaba construyendo el templo, Nehemías no estaba construyendo el altar de sacrificios, él estaba reconstruyendo los muros, pero para él eso era una gran obra. Y es que, hermanos, sea lo que hagamos en la iglesia, así sea barrer, así sea trapear, así sea poner las sillas, así sea cambiar un foco, así sea cantar, así sea poner el sonido, así sea mover las cámaras, todo lo que hacemos para el reino de Dios, queridos hermanos, es una gran obra. Y no podemos distraernos. Nehemías nos enseña a valorar que servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él no veía su trabajo como algo sin importancia. Él no veía su trabajo en el reino como algo que no tiene valor, sino al contrario. Él decía, estoy construyendo
una gran obra. Y es que, hermanos amados, no debemos olvidar que es un enorme privilegio servirle al Señor. Y todos los siervos de Dios que conocemos en el Antiguo Testamento nos recuerdan que cada cosa que hacemos para el Señor es un enorme privilegio. Estoy seguro que usted recuerda al gran rey David. Recuerda lo que él decía al respecto en el Salmo 84, versículo 10. Él decía, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. 1000 veces prefiero, decía David, estar en la puerta de la casa de Dios que haciendo cualquier otra cosa. Y recuerde que él era el rey David. Como rey, él tenía grandes actividades. Él tenía una posición privilegiada. Pero nada fue más importante para David que estar en la casa de Dios. ¿No es cierto, hermanos, que nosotros muchas veces cambiamos la casa de Dios por otras cosas que no tienen importancia? Preferimos los negocios de este mundo que los negocios de nuestro Padre Celestial. Preferimos a lo mejor una salida con algunos amigos que poder servir en la casa de Dios. Pero Nehemías y David nos recuerdan, no hay privilegio más grande que trabajar en la obra del Señor. Y es que, hermanos, en la iglesia nosotros también hacemos una gran obra. Independientemente de qué es lo que usted esté haciendo, si lo hace para el Señor, es una gran obra. Y esto me hace pensar en un gran personaje del pasado llamado Eric Liddell. Eric Liddell fue uno de los grandes corredores olímpicos en París en el año de 1924. Él corría para los 100 metros planos y era el favorito. Él era el Usain Bolt de aquel entonces, es decir, alguien que siempre batía récords, alguien que siempre estaba ganando medallas. Se acercaban las Olimpiadas en París. Eric Liddell era cristiano, comprometido con su iglesia y predicaba la palabra de Dios y también era atleta. Justamente antes de acercarse la final de las Olimpiadas, en esta categoría de los 100 metros planos, Eric Liddell se enteró que la final sería en día domingo. Y ese día domingo, Eric Liddell tenía que predicar en su iglesia. ¿Qué piensa usted que hizo este héroe de la fe, podríamos decir? Bueno, la historia nos dice que Eric Liddell, contra toda probabilidad, dijo que no participaría en esta competencia, porque el domingo era el día del Señor y a él le tocaba llevar la palabra de Dios. Todo mundo se le fue encima. Lo criticaron de legalista, lo criticaron de religioso. Su entrenador no compartía esa idea. Trató de convencerlo y decirle, mira, solo va a ser este domingo. La prensa lo criticó. Sus más allegados, amigos, trataron de convencerlo. Los fanáticos lo criticaron diciendo que era un cobarde, que por qué no iba a participar. Pero Eric Liddell se mantuvo firme en su decisión. De hecho, hay una película que se llama Carros de Fuego acerca de la vida de este personaje. Resulta que Eric Liddell no quiso participar en la competencia de 100 metros porque era domingo y le tocaba ir a su congregación. Pero hubo otra categoría de la cual él no era, no era su área, la categoría de 400 metros. Él no había entrenado para eso. Pero esa categoría sí podría él participar porque no era domingo. Entonces él decidió entrar en esta categoría, aunque iba en desventaja porque no era su fuerte, no era para lo que él había entrenado. ¿Sabe qué fue lo que sucedió? Bueno, la historia nos dice que en aquella época, en estos 400 metros, Eric Liddell hizo un nuevo récord mundial
recorriendo la distancia de los 400 metros en 47.6 segundos. Hermanos, Dios honra a los que le honran. Eric Liddell honró al Señor y participó en esta gran carrera y logró quedar primer lugar, medalla de oro y con un nuevo récord mundial. ¿Por qué? Porque Eric Liddell sabía, al igual que Nehemías, que él estaba haciendo una gran obra en su congregación y nunca permitió que los afanes de este mundo, que los Sanbalats y los Tobías de este mundo lo desenfocaran y lo desviaran. ¿Sabe usted cómo termina su vida Eric Liddell? Eric Liddell terminó su vida como misionero en la China, donde fue asesinado por los comunistas en 1945. Es decir, a pesar de que tenía una gran carrera como atleta, él prefirió ser un atleta del Señor y decidió correr para el reino de Dios. Y murió en China siendo un gran misionero. Porque Eric Liddell entendió una cosa, lo mismo que Nehemías: yo hago una gran obra y no hay nada más importante. Amados hermanos, ¿cuánto nos hace falta ver y tener esta perspectiva de lo que hacemos para el Señor? ¿No es cierto que a veces se nos olvida o menospreciamos nuestros ministerios? ¿No es cierto que hay creyentes que olvidan los privilegios que le corresponden en la iglesia? Porque no han entendido que ellos hacen una gran obra, que es un enorme privilegio. Hermanos, ninguno de nosotros le hace un favor a Dios por asistir a la iglesia. Ninguno de nosotros le hace un favor a Dios por hacer ministerio. Es al contrario, Dios nos está haciendo un favor a nosotros de tomarnos en cuenta para desarrollar el ministerio en su iglesia. Eso cambia la perspectiva. Eso cambió la perspectiva de Nehemías, de Eric Liddell, del rey David y de todos aquellos que han servido al Señor. Así es que esta estrategia de Sanballat y de Tobías no funcionó. Esta estrategia de invitar a Nehemías a una reunión. Así es que ellos ahora hacen otra estrategia, cambian de estrategia y vean ahora la segunda forma en que ellos quieren impedir esta gran construcción. Versículos 5 y 7. Entonces Sanballat envió a mí su criado para decir lo mismo por quinta vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gasmu lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven, por tanto, y consultemos juntos. Noten, hermanos, que la segunda estrategia que estos hombres utilizan para detener la obra es denigrar el testimonio de Nehemías, atacar su vida, su reputación, atacar su testimonio y denigrarlo y acusándolo de ser un hombre que está tramando rebelarse ante el rey y autonombrarse el rey de Judá. Esta carta, hermanos, era una carta abierta, es decir, no fue solamente a Nehemías, sino una carta pública, donde todas las personas empezaron a leerla. Y esto empezó, hermanos, a crear una presión psicológica sobre la vida de Nehemías. Difamaron su nombre, le inventaron mentiras, trataron de desprestigiar el trabajo que él estaba haciendo. Y hermanos, debemos reconocer que parte de lo que el enemigo utiliza para detener la obra de Dios es el ataque y la difamación de sus líderes. Esto no es algo nuevo, pero Satanás sabe que este desgaste emocional es una de las cosas que más afecta
a nuestro liderazgo, cuando hay personas que se dedican a atacar, a denigrar, a difamar el testimonio de sus siervos. Y esto es lo que hace esta carta. Podríamos decir que esto es como que ellos hubiesen mandado una foto a las redes sociales para poder crear este tipo de presión sobre Nehemías. En aquel entonces no estaba el internet, pero utilizaban este tipo de documentos públicos para poder denigrar a las personas. Lo interesante, hermanos, es la reacción de Nehemías ante este ataque, ante esta difamación. Y esto nos enseña mucho cuando nosotros somos atacados, cuando nosotros somos difamados. Y creo que Nehemías nos da un gran ejemplo de cómo debemos reaccionar. Vea lo que hace Nehemías en el versículo 8 y 9. Entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú te lo inventas, porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Noten, hermanos amados, que Nehemías no sale corriendo a defender su reputación. Nehemías no llama a una conferencia de prensa para hablar y desmentir, sino pone su causa en las manos de Dios y ora diciendo, ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. ¿Sabe qué está diciendo Nehemías? Señor, soy débil. Señor, esto cansa. Es un desgaste físico, es un desgaste económico, es un desgaste emocional, es un desgaste espiritual. Y es que, hermanos, los ataques personales de difamación, de chismes, de crítica, desgastan. Y Satanás lo sabe. Por eso contrata a sus Sanbalats, a sus Tobías, para criticar, para denigrar. Pero Nehemías ora al Señor y le dice, ahora pues, fortalece tú mis manos. Nehemías era un líder, no era de hierro, era de carne y hueso. Él también era afectado, él también sufría. Pero noten ustedes cómo él encomienda su causa al Señor. Y Él es el que le da la fortaleza. Levanta tú mis manos, dice en este pasaje. Y es algo que nosotros, hermanos, debemos imitar. Otro gran líder que sufrió este tipo de embates, críticas, difamación, fue el rey David. Y en el libro de Salmos vemos cómo él también luchó con esto. Vean lo que escribe el rey David en Salmos capítulo 84, versículo 5. Bienaventurado el varón que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Cuando anden por el valle del llanto, se convertirá en un lugar de manantiales refrescantes. Las lluvias de otoño lo cubrirán de bendiciones. Ellos se harán cada vez más fuertes y cada uno se presentará delante de Dios en Jerusalén. Qué hermoso salmo, hermanos, en este contexto. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Hermano, ¿dónde están sus fuerzas? ¿De dónde vienen sus fuerzas? El rey David dice, bienaventurado el que tiene en ti sus fuerzas. Cuando ande en el valle del llanto. Nehemías en este momento está en el valle del llanto. Yo no sé en qué valle del llanto usted se encuentre, como dice este salmo. Yo le animo a poner su fortaleza y su confianza en Dios, a tomar fuerzas en Dios. Porque cuando ande, dice este salmo, en el valle del llanto, se convertirá en un lugar de manantiales refrescantes. Pese a la crítica, pese a los ataques, pese a la difamación, Nehemías pudo levantar sus manos con fortaleza en medio de la crisis porque su confianza estaba en el Señor. Yo le animo, hermano, a que en esta mañana nosotros podamos poner nuestra confianza en el Señor
y que Él pueda ayudarnos y levantar nuestras manos. Así es que le invito a que me siga en esta oración. Y si usted tiene estos ataques psicológicos de difamación, de desgaste, ataques de estos Tobías y Gesem, el Señor está presto, atento su oído a nuestra oración. Oremos. Padre, muchas gracias porque hemos acompañado a Nehemías en este proceso de construcción donde ha sido obstáculo tras obstáculo, ataque tras ataque, no solo ataques externos, sino también ataques internos, pero vemos, Señor, cómo tu mano de poder sobre su vida le ha ayudado hasta este momento. Señor, queremos que tú seas quien nos dé las fuerzas, que tú seas quien nos dé el ánimo, que tú seas quien nos dé la gracia para cuando ya no podemos más, que tú nos sostengas, para que cuando vayamos en el valle del llanto, ese llanto y esa sequedad se convierta en manantiales refrescantes para la gloria de tu nombre. Si hay alguien, Señor, que está viendo esta programación, que está pasando por el valle del llanto, te pido en el nombre de Jesús que pueda hallar en ti manantiales refrescantes de ánimo y de fortaleza, porque lo pedimos por la gracia y en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos la próxima semana, si Dios nos lo permite y nos da la vida. Bendiciones para todos. Esperamos que este espacio de enseñanza bíblica haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Junto a Iglesia Evangélica Metodista Primitiva de Guatemala. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.